el gobierno está en un esquema donde necesita castigar al que compró dólares. Y para castigar al que compró dólares no puede salir de este esquema cambiario, ¿no? Pues si no sería convalidar la corrida más grande después de la salida de la convertibilidad. Lo que sucede es que tampoco tiene mucho instrumento para generar una demanda de vuelta al peso, porque si no tendría, si plantean que hay que acumular dólares por la cuenta capital, es decir, los dólares saliendo del colchón, ingresando capitales, poniéndose en el sistema financiero local, y bueno, la tasa de interés real tendría que ser altamente positiva. Hay algunos que dicen, bueno, la estrategia del gobierno hoy es castigar a los que compran dólares. Hay que ver si tiene instrumentos para castigar, pero básicamente al no convalidar compra de reservas con un dólar más alto o reformular ahora las bandas cambiarias, lo que quiere hacer es, no decirle, no enviarles el mensaje que a los que compraron, se refugiaron en el dólar, que tuvieron razón. Porque si no, socavas toda tu reputación. Estuviste machacando todo el tiempo, ¿te acordás? Que en algún momento se planteó el tema de si quieren comprar, compren. ¿Cómo es? No te la pierdas, campeón. Bueno, eso fue en julio. Desde julio le compraron, no sé, más de 10.000 millones de dólares. O más, 15.000 millones de dólares. Y estamos hablando de 5.000 por mes. Julio, agosto, septiembre, octubre. Casi 20.000 millones de dólares. Fue el grueso de la corrida. Entonces, y el dólar estaba a 1.200. Ahora está en 1.475. Entonces, si vos ibas a un esquema donde todos decían, bueno, ahora sí van a la flotación, levantan las bandas y demás, y estás convalidando de que el corrió al dólar tenía razón. Y minás toda tu reputación, ¿no? Sí, además, digamos, tiene razones para que el dólar baje porque, o sea, necesita que el dólar baje porque ahora a partir de 2026 ya van a poder repatriar dividendos las empresas, el Banco Central va a tener que acumular reservas, no por lo que opinan los demás, sino por lo que dijo el propio director del Banco Central, y estamos a 6-5% del techo de la banda y no hay margen. Y si no van a cambiar los valores del techo de la banda, no podés, o sea, es una o la otra. Entonces, si no logran bajar el dólar ahora, no hay suficiente espacio para incorporar esa demanda, que al menos la del sector privado ya está determinado. ¿Te acordás? Eso quedó medio olvidado, pero cuando se hizo la salida para personas humanas del cepo en abril, se determinó que a partir de 2026 ya las empresas podían acceder al mercado para repatriar dividendos y utilidades. Y eso hoy falta un mes, todavía no tenés esa demanda y estás con el techo de la banda arriba de la cabeza muy cerquita. Entonces, si no logran bajar el precio desde acá, no hay lugar. ¿Qué va a pasar, digamos, el 1 de enero si las empresas empiezan a comprar para repatriar dividendos? Te vas a ir al techo de la banda, vas a vender dólares y te va a volar el riesgo país. Entonces, necesita que baje sí o sí, o cambiar el techo de la banda. Y si cambia el techo de la banda, pasa lo que vos decís, Maxi, la pérdida de reputación. Yo sé que muchos van a decir en el chat, no tiene reputación. Bueno, para ellos mismos sí tienen reputación, ¿no? Y para muchos tomadores de decisiones han movido su dinero en función de lo que ha dicho Caputo tantas veces y con tanto énfasis de que no va a cambiar las bandas. Entonces, si dice tantas veces que no y después las cambia, puede que pase, pero eso va a tener un costo. Por eso yo creo que si lo hace, si modifica las bandas, va a ser contra su propia voluntad. O sea, le sucedería. No creo que esté en el roadmap de Caputo hacerlo. Así que creo Mirá, que van a tratar de bajar el dólar o que la propia estacionalidad de diciembre con la cosecha fina y la demanda de peso de diciembre y la sobredolarización que acabas de mostrar, todos esos factores empujen el dólar para abajo, algo que por ahora no está pasando. exactamente. Exactamente. Fíjate, esta es la planilla, el Excel del Banco Central. Compra, venta de billetes y divisas sin fines específicos del sector privado no financiero. Se ve ahí. Sí.
están los ingresos, están los egresos y el total es el neto, ¿no? Fíjate que esta cuenta con cepo venía dando positiva, por eso ahora van a ver, el año pasado esta formación de activo externo estuvo 2.000 millones positivo. Tenías un super cepo, voy a comprar $200 nada más por persona, cepo por todos lados, totalmente restringido, todo tipo de otras operaciones, no se podían comprar directamente dólares, y cepo total para empresa, además de restricciones cruzadas, que operaba en el MEP o en el contado con liqui, no podía operar en el oficial, sean empresas en comercio exterior o sean particulares comprando sus $200 no podían comprar en el MEP. Bueno, todo tipo de restricciones. Obviamente la gente por ahí prefería dolarizarse en el MEP que estar comprando los $200 por mes, ¿te acordás? El año pasado, ¿no? En el 2024. Sí. Entonces, esa cuenta, fíjate que hasta que se levanta el cepo, el total, compra de billetes y divisas sin fines específicos del sector privado no financiero, dio positiva. Ahora van a ver el consolidado del año pasado, dio 2.000 millones positivo. Este año, en 7 meses, te agarró la campaña electoral, todo lo que quieras, pero fíjate lo que fue. Esto da los 29.900 millones en 7 meses de compra de dólares sin fines específicos. ¿Ok? ¿Se ve ahí? Sí. Esta es la planilla del Banco Central. En ese contexto, fíjate lo que dice Marina Dal Poyetto, que es interesante respecto a cuál es la estrategia del gobierno. Porque claro, después de semejante corrida, como que el gobierno tiene que mostrar que para lo que corrió en el dólar no hay un premio. Que a diferencia de otras épocas, el que corrió al dólar, bueno, tiene que perder. Ahora, la pregunta es si tiene instrumentos para demostrar eso, para castigar a los que compraron dólares. Y fíjate lo que dice Marina Dal Poyetto en su último informe. Dice, casi que podría decirse que el esquema para estabilizar la demanda de pesos es castigar una y otra vez a los que compran dólares, apostando a que, cual perro de Pavlov, ¿viste los reflejos condicionados, los argentinos se convenzan de que el activo de reserva es el peso y no el dólar. Dejen de comprar dólares y mejor aún saquen los del colchón. ¿Se ve ahí? Sí. Y no construyendo un ancla alternativa a la cambiaria en un esquema donde buscan tasas negativas para reactivar el crédito, aunque ahora sin cepo. Entonces dice, bueno, lo que está buscando el gobierno ahora, afirmando el esquema, es no convalidar, ¿viste? Porque si no es como el reflejo condicionado, dice el reflejo de Pavlov, ¿viste? ¿Te acuerdas que decía con el perro de Pavlov, ¿viste? No sé, una descarga eléctrica, si hacía tal cosa, si un premio, ¿entendés? Un manejo muy básico en base a premios y castigos. Entonces, ahora, si te corrieron 29.000 millones de dólares en la campaña electoral al dólar y vos convalidás un esquema cambiario distinto, y bueno, no cambiás más la idiosincrasia de los argentinos. Y sobre todo te vas a un dólar más alto hacia futuro porque, bueno, esa es la lógica, ¿no? Que dice Dal Poyetto tiene en la mente el gobierno. Porque te van a seguir corriendo si siempre esa corrida es positiva. Lo que sucede, ¿qué instrumentos tiene? Tiene que premiar a los que se quedan en peso. Entonces, tendría que premiar a los que se quedan en pesos. Pero ahora está en un esquema donde está bajando la tasa de interés para tratar de descomprimir mínimamente y reanimar el crédito que se había hundido, ¿no? Y tratar de sacar a la economía. Entonces, si hace eso, se encuentra con la manta corta, ¿no? Claro que hasta ahora este esquema requirió inyectar dólares adicionales, dice los del blanqueo, este esquema de resistirse a la corrida de los argentinos, los del blanqueo en septiembre de 2024, los del FMI en abril de 2025 y los de Besen en octubre de 2025, en medio de la corrida electoral.
el puente hasta la salida de la cosecha y fundamentalmente hasta que el Tesoro pueda empezar a acceder al mercado internacional para refinanciar los vencimientos de deuda en dólares, algo que no pareciera ocurrir antes del pago de cupones de enero, por los cuales estaría trabajando en un nuevo repo, lo está dando la oferta originada en las colocaciones de deuda del sector privado, lo que se sumó, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo de los 4.100 millones de dólares de ONs emitidas por las empresas el mes pasado, en noviembre, récord de la era Milei. Y el desvío en la acumulación de reservas con el FMI hoy es 12.000 millones de dólares. Entonces, es interesante porque lo que plantea es, el gobierno está en un esquema donde necesita castigar al que compró dólares. Y para castigar al que compró dólares, no puede salir de este esquema cambiario, ¿no? Ese es un poco el planteo, pues si no sería convalidar la corrida más grande después de la salida de la convertibilidad. Lo que sucede es que tampoco tiene mucho instrumento para... Ahora vamos a ver el tema de Brasil. No tiene mucho instrumento para generar una demanda de vuelta al peso, porque si no tendría, si plantean que hay que acumular dólares por la cuenta capital, es decir, los dólares saliendo del colchón, ingresando capitales, poniéndose en el sistema financiero local, y la tasa de interés real tendría que ser altamente positiva. Y el gobierno, por lo menos las movidas que hizo en las últimas 2 semanas, apostó a una tasa de interés que de nuevo vuelve a ser negativa. Bajó la tasa de caución al 20% cuando la inflación está corriendo al 28% anual. Y ahí está buscando 2 cosas el gobierno. Por un lado, descomprimir el crédito que fue el motor de la recuperación económica el año pasado y que se cayó en los últimos meses en la campaña electoral. Y por otro lado, tiene la manta corta de la deuda en pesos. Es decir, está buscando el gobierno bajar el peso del costo de financiamiento y de renovación de la deuda del sector público en pesos, ¿no? Sí. Sí, una cosa, Maxi, hay un esquema de incentivos donde si vos te colocás a un plazo más largo, tenés una tasa real ahí apenitas, 2,4, 2,5, si te vas a colocaciones de acá a mitad del año que viene, ponele 6 meses, ¿no? Ahí tenés, y lo que tiene es que si se va cumpliendo el REM, más o menos, ponele, o la propia estimación del central, o la inflación que está implícita en los precios del mercado, tendrías esa tasa positiva. O sea, el mercado en sus precios y el REM en sus opiniones no ve un escenario donde la inflación sigue en el 2,3, no sé, todo el año, sino que a partir de enero ya quiebra el 2 a la baja y va más hacia el 1,5. Tampoco es que va hacia menos de 1, ¿no? Pero bueno, eso se está viendo en las licitaciones también. Te ponen ese premio si vos te colocás a un plazo más largo. Está bien, pero lo que plantea Rossetti tiene razón es, miren, se fijan en Brasil. Ahora vamos a ver el caso, pues la verdad que lo analiza muy interesante como lo que plantea en el caso brasileño, ¿no? Pero Brasil está con una tasa de referencia del 15 y una inflación abajo del 5. Es decir, y siempre tuvo tasas de interés reales positivas cercanas al 10%, 8%, real positiva, ¿no? Sí. Acá vos me estás diciendo, que en el margen, dentro de 6 meses, la tasa le empieza a ganar a la inflación. Sí. Sí. Siempre que vos mantengas absolutamente el actual esquema cambiario y que te confíen y que el dólar no se vaya arriba del techo de la banda, y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ahí es donde tenemos este tema de la reserva o la reserva o el resultado fiscal, ¿viste? Brasil tiene un déficit grande, tiene una tasa de interés muy positiva y está generalmente en este contexto de crisis respecto a ese tema. Y siempre que hay alguna volatilidad macro tiene que ver con eso, especialmente el gobierno de Lula en el que estamos ahora. Pero aparentemente, o tal vez por la cantidad de reservas que tiene,
es como un escudo ante esas volatilidades y cada vez que eso se trasladó a una corrida cambiaria o algo, rápidamente la pudieron reprimir. No es como al revés que nosotros, que tenemos la disciplina fiscal y la tasa de interés en términos reales neutral, pero no tenemos las reservas. En el caso de ellos, bueno, no sé si se puede comparar exacto, porque hay otros factores también probablemente, pero si comparamos lo fiscal y lo monetario, con lo fiscal y lo monetario de Argentina y de Brasil, parecería que vos si tenés suficientes reservas, tenés mucho más margen para tener déficit fiscal o para tener una tasa de interés diferente y eso no te termina perjudicando tanto. Mirá lo que hablamos de lo que te decía, acá lo pone más, la demanda de pesos y el perro de Pavlov, ¿no? Casi que podría decirse que el esquema para estabilizar la demanda de pesos es castigar una y otra vez al que compra dólar. Apostando a cual perro de Pavlov, los argentinos se convenzan de que el activo de reserva es el peso y no el dólar. Dejen de comprar dólares y mejor aún saquen los dólares del colchón. Pero lo hace activado el carry con tasa de interés que vuelven a ser neutras contra la inflación, de momento sin acumular reservas, esperando a que el Tesoro acceda al crédito para dejar de pagar al contado, apostando a que el dólar no toque el techo de la banda y con un horizonte de política que se alargó, pero ahora es octubre de 2027. ¿No? En efecto, buscan volver a impulsar el crédito doméstico, que se había frenado de un ondazo en julio pasado, mandando la mora a niveles muy altos. De paso, no aumentar la deuda en pesos del Tesoro, medido en dólares, producto del carry, sin necesidad de monetizar los intereses. Punto Anca. Recordemos que fue la duplicación del crédito en el sector privado de 5 a 12 puntos, lo que permitió compensar el ajuste fiscal inicial y el rebote de la economía. Es decir, lo que plantea obviamente no está de acuerdo con esta estrategia, Marina Alpoyeto, pero lo que dice es el gobierno tiene como principal estrategia acá castigar al que compró dólar, insisto, la corrida fue muy grande, 29.000 millones de dólares, y el gobierno convalida que los que compraron dólares ganan por sobre el que se quedó en pesos, ¿no? Si bien es cierto también que el dólar subió, pero la tasa fue tan astronómica en medio de la corrida que el que se quedaba en pesos estaba remunerado, ¿no? No el que estaba en plazo fijo, pero sí el que estaba en bonos en pesos, ¿no? Martín, una Sí. parte donde perdieron los que, lo contamos, ¿no? Los que suscribieron bonos en pesos y entraron, Martín, ¿cuándo? Entraron con el dólar a 1.200, ¿no? Perdieron. El que entró el Sí. dólar... el que entró el dólar a 1.200 perdió. Habíamos dicho que el JP Morgan se había ido antes, ¿no? Que había entrado con el dólar a 1.100 y se había ido con el dólar, no sé si a 1.100 o a 1.050, ¿no? Pero que entró con el dólar a 1.150 y obviamente perdieron porque el dólar se fue a 1.400, 1.450, ¿no? Perdieron, aún con fuertes subas de la tasa también para plazos fijos, para todo, no solamente para bonos en pesos y demás. Pero lo que quiero mostrar ahora es que el que compró dólares, bueno, no va a ganar adicional con un nuevo ajuste cambiario, ¿no? No, ahí yo te pasé un gráfico que hizo Salvador Vitelli muy bueno, que Sí. te pone por día, es un histograma que te pone por día, cuál fue el rendimiento de abrir una posición de tasa de interés en pesos, tomando como referencia la tasa Badlar, comparándolo contra la evolución del dólar. Y te muestra que prácticamente todo, o sea, todas las posiciones de carry trade abiertas desde el 30 de junio en adelante de este año, Sí. casi todas están en positivo, excepto algunas abiertas. Porque la tasa era muy alta, porque la tasa, por eso Sí, pusieron una tasa explotada, que incluso le ganó al dólar. sí empezó a haber posiciones en negativo a partir del 7 de noviembre, ¿no? Todas las posiciones de carry trade abiertas más o menos después de las elecciones en adelante,
Es decir, una semana el después. gobierno premió con esa tasa exorbitante, trató de premiar al que se quedó en pesos. Sí. Por ahora, segundo semestre del año, por abrumadora mayoría, los que han invertido en tasa en pesos están en ganancia todavía. Sí. Pero en el primer semestre, todo lo contrario. El primer semestre fue todo pérdida, prácticamente ningún día positivo, y segundo semestre casi todo ganancia. Pero bueno, ahora empieza otro semestre, ¿no? El primero de Ahí sí, 2026, y ahí no claro, sé. pero está bien lo que plantea. El primer semestre el dólar le ganó a la tasa y le Sí. ganó a la inflación también, por eso la mejora del tipo de cambio real. Eh, pero después explotaron la tasa. Lo que pasa es que esa tasa no la podía sostener, porque esa tasa te mataba la economía y te mataba también la sustentabilidad de la deuda en pesos. Sí, Pero además que el dólar igualmente, se quedó ahí en el techo de la banda y no subía más que eso, entonces ya no tenía más margen para volarse el dólar. no, está bien, pero cuando vos explotás la tasa, ¿por qué el gobierno ahora trata de bajar la tasa? Un motivo, obviamente, la economía real, lo que contábamos, todo eso. El otro es la deuda en pesos, que si no, más allá de capitalizar los intereses y demás, te crece mucho la deuda en pesos, se te hace más dificultosa la renovación de la deuda en pesos. Pero además, la sustentabilidad de la deuda en pesos medida en dólares. Sí. Si la tasa le gana mucho a la tasa de devaluación, la deuda en pesos medida en dólares se te dispara. Sí. Entonces no pueden. Pero de todas maneras, vos decís que, claro, el gobierno por eso explotó la tasa, digamos, pues quiso, aún en pleno momento, fíjate, claro, está bueno esto que mostrás. Lo que muestra es que aún en plena corrida siempre trató de premiar el que apostaba al peso, ¿no? Con tasa Sí. exorbitante, tasas a veces, ¿no? Llegaron a emitir, no sé, ¿a qué tasa, Martín? Arriba del 50, 60, 60, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y en el mercado secundario llegó hasta 90 anual en algunos momentos. Bueno, esa era lo que decía Milei de la salida de las LEFI, donde al permitir que la tasa sea endógena, o sea, que se determine por el mercado, la mayor volatilidad pasó por el lado de la tasa y no por la volatilidad cambiaria. Hubo volatilidad cambiaria, pero hubiera sido más. Si no te acordás que él dijo, si no pasara esto yo no estaría acá, no sería más presidente. Si toda la volatilidad que hubo en la tasa de interés luego de la salida de la LEFI hubiera ocurrido en el tipo de cambio, con una tasa de interés determinada a dedo por el central, como era antes con la LEFI, bueno, el dólar hubiera superado mucho la banda y hubiera sido un desastre. Bueno, y ahí tenemos el resultado. Pero sí, digamos, toda esa parte de tasa real con tanta ganancia del segundo semestre tiene un correlato en la economía real que lo hace insostenible. Así que Mm. evidentemente eso es lo que están tratando de desarmar ahora de cara a un año no electoral donde va a haber menos demanda de dolarización. Respecto a lo que dice Marina, eh, sí, intentan, me parece, castigar, no, no sé si ese es el objetivo primordial, pero en alguna manera sí. Pero yo, algo que vengo diciendo, y me parece que muchos piensan así, no, no sé si los argentinos económicamente activos alguna vez vamos a hacer el cambio de chip, de no mirar el dólar o no considerar la reserva de valor el dólar, que es lo que dice Caputo, ¿no? Viene diciendo últimamente del safe asset, viste que dice que acá todo el mundo tiene el safe asset, o sea, piensa en el refugio de valor económico en el dólar, y que en ningún país pasa eso, que en los otros países ven el activo de refugio como el bono del tesoro del propio país, no la moneda extranjera. Y entonces hasta que no se cambie ese chip, la demanda de pesos es demasiado volátil y por eso tiene que tener bandas. Viste que él viene haciendo esa explicación. Yo no sé si vas a poder aleccionar a todos los económicamente activos con el episodio electoral, la dolarización electoral y que después les haya ido mal. Vos fijate que todo el segundo mandato perdón, el segundo año o todos los primeros 2 años del mandato de Milei, el que apostó al dólar le fue mal, ¿no? Y larguísimo. Fíjate, desde diciembre de 2023, que el dólar llegó a 1.200 y ahora está a 1.450. Y, sí, y sigue habiendo una demanda dolarizadora récord.
aunque hayan perdido 30%, 40, 50%, no importa. Viene la elección y te compran 25 mil millones de dólares. Aunque vengan de perder fortuna, lo siguen haciendo igual. Entonces digo, aunque perdieran guita los que dolarizaron antes de esta elección, no creo que después digan, listo, no me dolarizo más. Yo creo que todos los que tienen más de 30 años para arriba se van a seguir dolarizando. Van a ser generaciones que tienen que pasar sin volatilidad macroeconómica para que tengamos la actitud de los otros países. Que consideremos reserva de valor al bono del tesoro nuestro, a una LECAP, y no al dólar. Es interesante lo que planteas, porque justamente es un poco lo que cuenta el Poyetto del caso de Brasil, ¿no? También del caso de Australia, que es, a ver si se entiende. El gobierno quiere mantener el esquema actual y dice, bueno, en este esquema los dólares van a entrar por la cuenta capital, o la llamada cuenta financiera del balance de pagos, ¿no? La cuenta capital del balance de pagos. El balance de pago tiene la cuenta corriente, que son todos los ingresos y egresos de dólares de la economía por la cuenta comercial, por la balanza comercial, exportaciones menos importaciones de bienes, sumado todos los servicios reales de exportación e importación. Básicamente, en la Argentina, ahí entra todo el tema del turismo, ¿no? Que después vamos a ver los números, está en el segundo año de las últimas 2 décadas de mayor déficit de la balanza turística, ¿no? De viajes al exterior versus turismo receptivo. Ahí también están la remesa de utilidades y dividendos en la cuenta, ¿cómo se llama? En la cuenta corriente, y los servicios financieros, los pagos de intereses de la deuda, de intereses, no de capital, tanto del sector privado como del sector público, ¿ok? Entonces, esa cuenta que muestra los dólares que genera la Argentina versus los dólares que gasta, hoy es negativa. Es negativa porque si bien la balanza comercial sigue siendo positiva, lo veíamos, 7.000 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, mucho menos de los 16.000 millones que dio igual periodo del año pasado, que había una balanza comercial muy positiva. Hoy la balanza de bienes se redujo, están 7.000 millones de dólares de superávit comercial, de los cuales 6.000 millones es el superávit energético, pero bueno. Pero eso no alcanza para cubrir pongámosle, los servicios reales al exterior, que no solamente turismo, sino también todo el tema de fletes, de servicios profesionales, lo que fuera, todo el tema del transporte. Y los servicios financieros, ¿no? Los pagos de intereses al exterior, ¿no? Recuerden que además no tenemos utilidades y dividendos, no porque está cerrada esa cuenta, o sea que no tenemos la transferencia adicional de utilidades y dividendos. Esa cuenta corriente hoy da negativa en alrededor de 1,6, 1,7% del PBI, ¿no? Es decir, no sé, pueden ser 12.000, 13.000 millones de dólares. Da negativa esa cuenta. La cuenta de capital son todos los ingresos de dólares que hay a la Argentina por parte de no residentes, o los ingresos de dólares que hay al sistema de residentes que lo sacaron fuera del sistema, los dólares del colchón. Se ingresan o se van, ¿ok? Más ya sean ingresos de dólares de no residentes, ya pueden ser inversión de cartera, que es la inversión en el sistema financiero, o inversión extranjera directa, que son las inversiones que hacen las multinacionales, ¿ok? Y en la cuenta capital también tenés todos los pagos de capital de la deuda, ¿ok? Fíjense la cuenta de capital argentina
2025-2026. ¿Por qué digo esto? Porque la cuenta de capital, si vos estás teniendo un déficit de cuenta corriente, el año pasado Argentina tuvo superávit de cuenta corriente. ¿No? Este año ya tiene déficit en cuenta corriente, la cuenta capital te tiene que alcanzar para cubrir efectivamente el déficit de cuenta corriente. ¿Okay? Si no, no tendría déficit de cuenta corriente. Pero el gobierno apuesta a que no solamente haya ingresos de capital para mantener el funcionamiento de esta economía, es decir, para que la economía funcione con este nivel de importaciones, con este nivel de tipo de cambio, con este nivel de turismo al exterior, que funcione, sino que el gobierno apuesta a que ingresen o que la Argentina pueda conseguir por la cuenta capital refinanciar sus vencimientos de deuda en dólares, ¿ok? Por ejemplo, no sé, en enero vencen 4.000 millones de dólares de capital de la deuda, se pueda conseguir emitir deuda por el monto equivalente. Y además haya un ingreso de capitales, ya sea inversión directa, de portfolio o emisión de deuda de empresas privadas o del sector público, que te permita acumular reservas. ¿Ok? Si te entran más dólares por la cuenta capital de lo que alcanzan a este tipo de cambio para financiar la cuenta corriente, vos acumulás reservas. ¿Ok? Si te entran menos, estás financiando el funcionamiento de la economía desacumulando reservas. ¿Ok? Bueno, fíjense lo que pasó en el año pasado. La cuenta capital con cepo estuvo ahí, qué sé yo, no hay inversión extranjera directa, no vino inversión de portfolio. Las empresas emitieron deuda por 5.500 millones de dólares. Hubo que hacer pagos netos a organismos internacionales, de FMI, organismos internacionales. Bueno, la formación de activos externos fue positiva. Salieron algunos dólares del colchón, se pusieron en el sistema financiero porque no había compra de dólares, porque el que compraba dólares dolarizaba por el financiero, tenía restricción cruzada. Entonces, y algunos pusieron dólares en el sistema, qué sé yo, ingresaron. Hubo intervención en la brecha cambiaria para mantener adicional. Y acá otras operaciones del sector público, hubo pago de deuda adicional al pago de deuda a organismos internacionales, todo eso con reservas, con desacumulación de reservas, ¿ok? Este año la inversión extranjera directa da negativo, lo contamos el otro día con el camarada Miguel Calcoyante. La inversión de portfolio es muy poquita, ha venido un poco. Sí ha sido la gran financiación de este año de la cuenta capital y del funcionamiento de esta economía ha sido tanto la emisión de deuda por parte de las empresas como las operaciones de organismos internacionales, de los dólares que trajo el FMI y en la última parte Besen. Ese ha sido el gran financiamiento, ¿ok? Y hubo un récord de formación de activos externos. Es decir, los argentinos, en vez de traer dólares, esto es siempre residentes, la FAE, se lo llevaron, ¿ok? Y además hubo algo de intervención en la brecha, también a principio de año. ¿Te acordás que estaba todavía el tema del dólar blend y después intervenciones puntuales que hizo el Banco Central? Y también pago de deuda, ¿ok? Entonces, el gobierno lo que necesita para el año que viene es que esto se derrumbe, que la formación de activos externos se derrumbe. Y vos decís, bueno, podemos lograrlo, mirá el 2024. Sí, pero el 2024 había cepo para todos. Había un cepo, estaban los cepos por todos lados, el cruzado, la empresa, la persona física. El desafío es cómo derrumbar esto sin cepo. Entonces, porque el gobierno te está diciendo, y a este tipo de cambio, y en estas condiciones. Entonces, vos tenés que conseguir mucho financiamiento. Y la gran apuesta, evidentemente, del gobierno es que los argentinos saquen los dólares del colchón. Es decir, que dejen de refugiarse en el dólar, saquen los dólares del colchón, porque si no, bueno, obviamente vas a seguir apostando a que las empresas emitan deuda,
pero ya no tenés más margen para aumentar la exposición, que haya más deuda de organismos internacionales. Está bien, tenés un swap abierto con Besen de 20.000 millones de dólares, que activaste nada más que 2.500 millones de dólares, pero bueno, no sería una señal de confianza que actives la totalidad del swap. Digamos que vamos a financiar toda la refinanciación de la deuda con el swap. Esa no es la idea del gobierno. No. O vamos a poner, Besen te activó el swap para financiar parte de la corrida cambiaria, 2.000 millones de dólares. Pero entonces, esa es la gran apuesta. Entonces, vamos a hablar un poco porque se hace la comparación. Bueno, Brasil lo hizo. Brasil, cuando después de estabilizar, acumuló dólares con déficit de cuenta corriente y acumuló tantos dólares en las reservas porque le financiaron la estabilidad, el crecimiento, la acumulación de reservas, todo. Pero me parece que hay condiciones que son distintas respecto de Brasil y la Argentina, Martín. Y ahí está el punto. Estos números, la verdad, son muy impresionantes. Lo de cómo funcionó la cuenta capital en este año 2025. Entonces, lo que sí creo es que efectivamente lo que trata de mostrar el gobierno, y por eso está parapetado en las actuales bandas cambiarias, que bueno, que compró dólares no puede ganar esta vez, porque si gana esta vez, estás consolidando, fíjate, este consolidado 2024-2025. Uno dice, che, el mercado, los capitales, Milei, todo bárbaro, pero ¿quién te financió esta economía? ¿Quién te financió que efectivamente, sin acumular reservas, vos puedas tener el año pasado la recuperación económica y este año una economía que venía más o menos recuperándose, que sostiene un nivel de importaciones que crece al 30% anual, que no es poco, 30% de crecimiento de las importaciones, y además pudiste pagar los vencimientos de deuda y además pudiste darle a los argentinos 27.000 millones de dólares para que se refugien. Bueno, la emisión de deuda de las empresas y los organismos internacionales. FMI, Besen, bueno, acá también está, o debiera estar, no sé dónde figura el blanqueo, ¿no? Pero bueno, el blanqueo fue el año pasado, claro. No, ahí está, el blanqueo del año pasado es lo que te tira para arriba la formación de activos externos, ¿no? Es decir, te dio, no sé, entraron, no sé, subieron 15.000 millones de dólares de depósito, pero bueno, en FAE tenés 2.000 positivo. Se contabiliza el año pasado. Entonces me parece que ese es el esquema. ¿Lo lograrán o no lograrán? Bueno, el Poyetto dice, bueno, si quieren lograrlo, van a tener que mantener una tasa de interés real muy elevada y obviamente esto para esta economía que está en un proceso de sacando sector financiero, agro, minería y vaca muerta en un proceso de estancamiento, tiene un costo, ¿no? Es lo que plantean, después vamos a ver el artículo de Caballo, lo que plantean todo. Si vos no dejás flotar el dólar y con este dólar teniendo cepo para las empresas, no liberando la cuenta capital totalmente, es la otra cuestión. Vos podés generar un ingreso de dólares muy importante a esta economía por la cuenta capital manteniendo el cepo para las empresas. Es la otra discusión que también está dando vuelta. Entonces, bueno, lo que plantean dicen, no, tenés que liberar todo porque si no, y que el dólar encuentre su equilibrio y eso te va a permitir efectivamente descomprimir la tasa de interés de manera genuina y van a poder ingresar capitales al dólar que encuentre su equilibrio en el mercado. A este dólar, además, hay un fenómeno que llama la atención y que en la memoria de los argentinos es un fenómeno casi folclórico, que es este. Con este dólar
y tenés una cuenta de servicios turísticos que está cerca del récord del 2017 con Macri, ¿no? Y eso lo estás haciendo, como dice alguna empresa. Che, pero ¿cómo es la cosa? Hay cepo para las empresas no pueden comprar dólares, salvo que sean importaciones, tienen restricciones cruzadas, todas las cosas, y a este dólar, los argentinos, no es que nosotros estamos invirtiendo a este dólar, sino que los argentinos están comprando en el exterior.